una gran verdad que declaramos en esta noche. Puede tomar su asiento. Muchas gracias, mis queridos hermanos, por guiarnos en esas preciosas alabanzas que, si las hacemos nuestras y las cantamos con plena conciencia de lo que estamos pronunciando, esas alabanzas se convierten en oraciones, se convierten en declaraciones poderosas, y Dios las usa para hablar a nuestro corazón. Pues hoy, como muchos o algunos, veo caras nuevas de algunos de los que estaban aquí, estuvieron esta mañana, y estamos iniciando una serie de predicaciones nueva, que hemos llamado Grandes Interrogantes. Grandes Interrogantes. Está basado en el pequeño libro, pequeña profecía de Malaquías. Pequeña por el tamaño tal vez, pero tremendamente profunda. Y una profecía que está a 2500 años de distancia de nosotros, aproximadamente en el 420 se sitúa esa profecía, pero una profecía que tiene relevancia, vitalidad, pertinencia total en nuestros días. Yo le quisiera preguntar, no sé si le pasa lo que me pasa a mí, pero piense por un momento en la ruta que hace todos los días para ir al trabajo, a la escuela, a la universidad. Aquella ruta que todos los días transita. La mayoría de nosotros, después de hacer el mismo camino, entramos en algo que podemos llamar piloto automático. No sé si le pasa, pero a mí me pasa, y a veces estamos saliendo y llego a un punto y digo, ¿para dónde voy? Y entonces de pronto mi esposa me dice, es que esta es la ruta de la iglesia, o esta es la ruta de tal lugar. Ya va solo el auto. No, obviamente fue el conductor que está en piloto automático. No estoy realmente pensando. El cuerpo está allí, pero el corazón, la mente están en otro lado, pensando tal vez en otras cosas. Pero estamos en piloto automático en muchas cosas que hacemos en el día, aunque no nos demos cuenta, aunque no lo percibamos. Pero ¿sabe que existe un peligro real, una enfermedad silenciosa para nuestra alma, de que nuestra vida con Dios se convierta en piloto automático y se haga una vida así, automática? Nuestro cuerpo está aquí o está en ese lugar que destinamos para el devocional, la oración, pero el corazón, la mente están en otra cosa. Tal vez llegamos a la iglesia todos los domingos en piloto automático. A tal hora sabemos que tenemos que empezar a prepararnos. Y llegamos aquí, cantamos alabanzas, las mismas canciones, las mismas palabras, pero todo en piloto automático. Oramos antes de comer tal vez, y lo hacemos. Y no comemos si no lo hacemos, porque estamos en piloto automático. Diezmamos en piloto automático. ¿Por qué lo haces? Siempre lo he hecho y Dios me bendice. Es el piloto automático. Esperamos una respuesta un poco más racional, más consciente. ¿Diezmas por la bendición que recibes? ¿Y si no recibes? ¿No diezmas? Pero el piloto automático me hace hacer las cosas. Cumplimos con toda nuestra rutina religiosa, la que hemos venido construyendo a través de los años. Hacemos todas las cosas correctas, nos portamos bien, entre comillas. Nuestra vida cristiana desde afuera parece bien. Y muchos dirían que te falta. Tú estás bien, ¿no?
Y muchas veces, cuando miramos adentro, el fuego se ha apagado. La pasión se ha enfriado. Lo que vemos es el cristiano, la cristiana en piloto automático. La relación íntima y vibrante que una vez tuvimos con Dios, aquello que en las cartas apocalípticas, en las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Dios dice el primer amor a una de ellas que se ha enfriado, se ha ido. Y eso es lo único que tiene para reclamarle. Todo lo otro está bien, pero se te ha ido el primer amor. Y eso es lo que le reclama. Hay tanta rutina que el asombro no es algo que tenemos en nuestro inventario de cosas. No hay expectativa. No hay un corazón que late con fuerza, simplemente cumplimos. No es un estado de rebelión. No. Es algo mucho más sutil o quizá más peligroso. Es indiferencia. Es frialdad. Es apatía. Es aburrimiento espiritual de un pueblo que se ha acostumbrado a la majestuosa presencia de Dios. Si esta descripción resuena en algún aspecto contigo, aunque sea un poquito, entonces el mensaje de Malaquías es para ti. Porque el pueblo de Israel al que el profeta le habla es un pueblo que era experto en el piloto automático espiritual. Habían hecho todo, absolutamente todo, espiritualmente bien, correcto. Habían regresado del exilio, habían reconstruido el templo, habían restaurado los sacrificios, todo estaba en su lugar, exactamente donde tenía que estar. No había ninguna cosa que se le podría reclamar a aquel pueblo. Todo era correcto, era técnico. Tenían toda la maquinaria religiosa funcionando a la mayor perfección, pero habían perdido, olvidado el corazón. Y en medio de esa rutina tibia y muy aquietada, que Dios decide intervenir. Quiere sacudirlos, cachetearlos, hacerlos despertar de la vida letárgica que tenían. Y lo hace iniciando una conversación con una declaración fundamental, la más fundamental de todo el Antiguo Testamento. Una verdad que ellos daban por sentado, pero que habían olvidado sentir. Estaban desconectados del conocimiento con el sentimiento. Miren el versículo 2 de Malaquías del capítulo 1. Dios empieza con una declaración que es fundamental para la vida de la humanidad. Dice en el versículo 2 del capítulo 1 de Malaquías, Dios es el que habla, yo os he amado, yo os he amado, dice Jehová, o dice el Señor, o dice Dios. Es como si un esposo, después de muchos años de rutina fría, de un matrimonio que va todos los días como en piloto automático, se detuviera, la mira a los ojos a su esposa y le dijera, quiero que sepas que te amo. Es una frase diseñada para romper el piloto automático, para hacerlo saltar del cómodo sillón en el que está instalado, para reconectar el corazón con la verdadera relación. Pero el pueblo tan acostumbrado a la rutina, tan desconectado realmente de una relación, de la relación que debían tener,
responde con una pregunta que revela la profundidad de la indiferencia, la apatía, la frialdad, el conformismo al que ellos se habían acostumbrado a vivir. Parece que levantan la vista de sus rituales y casi con un bostezo de aburrimiento le preguntan a Dios: ¿en qué nos amaste? Nosotros leemos esta pregunta aquí y parecería, pues, hasta chistosa. ¡Ah, qué ocurrente el pueblo! ¡Qué cínicos! Delante de Dios, del Dios que había hecho historia con ellos, del Dios que lo había traído ahí a pesar de su infidelidad. Ese Dios es el que les está diciendo que los ha amado. Si ponemos atención a estas palabras y si contrastamos con nuestra vida, podemos encontrar paralelos interesantes. Lo primero que debemos entender es la radicalidad de esa afirmación de Dios. En medio de la apatía del pueblo, la primera palabra que Dios trae a ellos después de un tiempo en el que ellos habían estado en toda esta reconstrucción religiosa, su punto de partida es una declaración de afecto, la necesidad primaria del ser humano. Es un afecto incondicional del soberano Dios. Yo los he amado. El verbo hebreo está en tiempo presente. Esto significa que los ha amado en el pasado y los sigue amando constantemente. Es una acción completada, pero con resultados que siguen siendo presentes en todo momento, un presente continuo, podríamos decir gramaticalmente. Algo que ellos entendían correctamente. Yo los he amado. Es como si Dios dijera: mi amor por ustedes es un hecho histórico, consumado, y que define su realidad hoy. No es un sentimiento pasajero. No está fundamentado en nada de lo intrascendente. Este amor se basa en Dios, en su carácter, en su esencia. El amor no se basa en el rendimiento de Israel o en lo que Israel haya hecho o haya sido. Para ellos, ser amados por Dios significaban al menos 3 cosas que habían olvidado completamente en este sentido. Un amor que los había escogido. El amor de Dios no fue una respuesta a la belleza o poder de Israel. En Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 al 8, dice Dios: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Imagínense. Hay cambio de... Muy bien. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová y os ha escogido Jehová, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón,
rey de Egipto. El amor de Dios es un amor que inicia Él. Dios es el que da el primer paso. Él toma la iniciativa. Su amor no es una reacción a nuestra valía, es la valía la causa de ella. Dios no te ama porque eres valioso porque Dios te ama. Dios no nos ama por lo que somos, somos lo que somos porque Dios nos ha amado y nos sigue amando. Él nos escoge a nosotros, es por gracia. Un amor que redime, se habían olvidado el pueblo de Israel. Dios no solo los escogió en la teoría, los rescató en la práctica, los sacó de Egipto, los llevó a una tierra prometida. Los amó sacándolo de 400 años de esclavitud de Egipto con plagas, mares abiertos, columnas de fuego. Los alimentó, les dio sustento, les dio cobijo, les guió en todo tiempo y nunca los desamparó. Los amó dándole una ley que les dio el fundamento, la constitución para un pueblo como Israel. Les dio un manual en la ley del Sinaí, un manual de sabiduría para que vivieran en libertad y santidad, alejado de la corrupción, la maldad de los otros pueblos. También era un amor que pacta. Ellos se habían olvidado del pacto amoroso de Dios con ellos. El amor de Dios no es un amor que se basa en sentimientos volátiles, cambiantes. El amor de Dios es un amor de pacto, de lealtad inquebrantable. Nada lo mueve a Dios. Es un amor que dice, aunque ustedes sean infieles, yo permaneceré fiel. Mi promesa es mi garantía. Imagínense una pareja celebrando su 50 aniversario de matrimonio. El esposo le dice a la esposa, te he amado. No solo se refiere al sentimiento que tiene en ese momento, al llegar a 50 años de matrimonio. Se refiere a la historia que hay en esos 50 años. El día que la eligió, el día que le hizo el voto en el altar, las décadas de fidelidad en medio de tentaciones y situaciones difíciles. La fidelidad en la salud, la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza y en todos los momentos que han pasado juntos. La frase te he amado es un resumen de la historia del pacto que han hecho delante de Dios aquella pareja. Les está diciendo Dios su historia entera, desde Abraham hasta este mismo templo reconstruido que ustedes creen que es el centro de la adoración, es la biografía de mi amor por ustedes. Esta es su verdadera identidad como pueblo amado por el Dios de pacto. Pero cuando uno vive en piloto automático, inevitablemente se vuelve un corazón frío y que llega a cuestionar el amor. La respuesta de Israel es la más cínica de todo el Antiguo Testamento. Y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿En qué nos amaste? Ustedes pueden interpretar eso. ¿Cómo sería? ¿Y en qué nos amaste? Si fuese argentino le dirían, ¿y en qué nos amaste? No sé muy bien todavía imitar al mexicano. Bueno, me estoy convirtiendo en mexicano. Ya como picante. Pero esta es una pregunta que nace de una lucha
no es una pregunta, perdón, que nace de la lucha que tuvo Job, porque en medio del dolor insoportable cuestionaba a Dios y había incomodidad con Dios. Pero esta pregunta nace de un corazón acomodado, acostumbrado, un corazón frío que no late ya, está más muerto que vivo, aunque camina. Han olvidado de dónde vienen. Y si algo no debemos olvidar nunca, es de dónde nos trajo Dios. Y es muy fácil, muy fácil. Recuerdo en una ocasión que estábamos haciendo trámites para unos presos que cuando trabajábamos en las cárceles y necesitábamos que nos hagan un documento, pero era un documento legal y necesitaban hacerlo un abogado. Como nosotros trabajamos mucho tiempo en las cárceles, entonces sabíamos cómo hacerlo. Redactamos el documento y hablamos con un abogado, un hermano, pero era del pueblo al que Malaquías le hablaba. Y entonces él dijo, sí, vengan. Y entonces fuimos, esperamos y se hizo el importante y llevamos el documento para que nos firme, y cuando nos firmó nos dijo, poniéndolo en pesos de ahora, tal vez son 3,000 pesos. ¿3,000 pesos, hermano? Y él me dijo con todo descaro y cínica postura, yo estudié para esto. Probablemente había tenido toda una iglesia orando mientras él hacía la carrera. Probablemente una madre y un padre habían pagado sus estudios y un Dios le había dado la sabiduría y la fuerza para hacerlo. Pero al tener el título en la mano, creyó que ya su esfuerzo había sido el que ahora tiene que ser recompensado. Y recompensado en medio de un servicio para llevarle libertad a un preso que no podía pagar esos 3,000 pesos. Cínico delante de Dios. ¿Cómo llegamos a este punto como cristianos? Bueno, yo creo que hay 3 cosas que nos hacen llegar a este punto muchas veces. La familiaridad nos anestesia y nos enfría. La familiaridad, sí. Hemos escuchado la historia del Evangelio tantas veces que ya ha perdido su realidad. El Evangelio para nosotros ya no nos asombra, no nos deja sin aliento como al principio. La cruz se convierte en un accesorio de joyería. No estoy hablando de ustedes. Pero lo colgamos en todos lados y lo lucimos sin entender el significado que esa cruz, como arete, como dije o como sea, lo llevamos. Es una cruz. Claro que puedes llevarla, pero para que lo luzcas como lo que te da vida, el sacrificio y revalorizar el sacrificio de Jesús en ese cruce de maderos. Nos acostumbramos a los milagros, ya que alguien dijo, Dios me sanó, no es para hacer una fiesta, pero sí a veces hacemos fiestas por cosas totalmente intrascendentes. La gracia se convierte en un concepto teológico del que discutimos incluso si es preveniente o no, o si la gracia se está exagerando de pronto y entonces tenemos que tener cuidado porque entonces vamos a perdonar a todos, cuando Dios dice que aun cuando éramos pecadores, Él decidió amarnos y fue a la cruz por nosotros. Nos acostumbramos y
Y esa familiaridad con las cosas de Dios nos enfrían, nos hacen apáticos, no permiten que el asombro y el amor puro, principiante, se mantenga. El consumismo religioso es el segundo aspecto que yo pienso que nos hace volvernos así. El consumismo religioso. Empezamos a tratar a la iglesia y a nuestra relación con Dios como un producto o un servicio. Ay, pero yo me voy a ir a otra iglesia porque esta no va conmigo, no tiene clima, no tiene butacas adecuadas, yo vengo cansado toda la semana, entonces yo quiero escuchar un buen sermón, consumista religioso. Evaluamos el sermón, la música, los programas, y si no cumplen con nuestras expectativas, digamos, de sentirnos bien, concluimos que algo anda mal con Dios. Nuestra fe se vuelve una transacción. Yo doy y recibo. Yo cumplo con mi parte, venir, ofrendar, ¿verdad? Y en este consumismo religioso a veces parece como que pagamos por lo que recibimos. Y entonces es una cuestión tiene que estar acorde a lo que recibo, el pago que hago, llámese ofrenda o diezmo. Y yo cumplo con mi parte, decimos, ahora tú debes cumplir con la tuya, Dios, bendecirme. Y muchas veces hasta dejamos la iglesia porque pues ya hemos encontrado cristianos que dicen, me iba mejor cuando no era cristiano que ahora. Entonces, ¿para qué? ¿No tiene sentido? No, mejor dejo todo. Y no estoy hablando de cristianos de hoy, cristianos de muchísimo tiempo. Cristianos que están en esta situación, que se van enfriando y volviendo indiferentes. Y el tercer aspecto, como decíamos entonces, el primero es la familiaridad, ¿verdad? Y la familiaridad puede ser también con la Biblia. ¿Lees la Biblia? Sí, ya la he leído un montón. Sí, pero ¿y por qué no la sigues leyendo? ¿Por qué no la lees todos los días? Pero la lees desesperadamente para encontrarte con Jesús. Y para preguntarle a Él qué tiene para decirte. No para ir a buscar arbitrariamente el pasaje que más te gusta. ¿Vieron? Me encanta eso cuando dice, mi pasaje favorito es... Y yo siempre digo, ¿vives tu pasaje favorito? Porque Dios no te va a preguntar por el pasaje favorito cuando llegues con Él. Y muchos tenemos el pasaje favorito, la historia favorita, el libro favorito. ¿Lo vives a ese pasaje favorito? ¿O es el que le mandas para el cumpleaños a alguien que quieres? Porque, ay, te mando mi pasaje favorito. Entonces la familiaridad es uno, el consumismo religioso es otro, y las expectativas no cumplidas es otro. Israel esperaba una edad de oro mesiánica. Ellos estaban esperando el Mesías y estaban en esa espera. Quizás nosotros esperamos una vida cristiana sin problemas. Si eso le vendieron cuando le compartieron a Jesús, perdón en nombre de esas personas o de esa iglesia o ese predicador, perdón. Pero cuidado, porque eso no es la verdadera vida cristiana. La vida cristiana es, más vale, fortaleza en medio de las dificultades. Lealtad a Cristo, quien nos amó primero, pase lo que pase. Cuando la realidad no coincide con nuestra versión idealizada de eso, en lugar de examinar nuestras expectativas, muchas veces cuestionamos el amor de Dios y hasta dudamos de la existencia de Dios como persona. Nos dejamos seducir
por nuevos conceptos de Dios como energía, fuerza, luz, universo y tantas más. Pero ya Dios deja de ser un Dios vivo, una persona que está aquí con nosotros y que camina conmigo día tras día. Para terminar, quisiera que piensen en la historia del hijo pródigo. El hermano mayor nunca se fue de casa. Cumplía con todas sus obligaciones. Trabajaba en el campo, obedecía a su padre, estaba físicamente presente, pero su corazón estaba muy lejos de esa casa. Cuando el padre celebra el regreso del hijo perdido, el hermano mayor no se alegra en lo más mínimo. Es más, reclama, se indigna y le dice a su padre: tantos años te he servido sin desobedecerte nunca y jamás me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. Y ahora viene tu hijo que malgastó todo, tu hijo el que deberías condenar, aquel que hizo todo lo que está mal, y mira cómo celebras. Una gracia escandalosa la de Dios, una gracia que sobrepasa todo entendimiento, un amor que va más allá de nuestro entendimiento. Cuando escuchamos al hijo que estaba en la casa, entendemos esa voz de la rutina religiosa, esa voz de alguien que ha olvidado que vivir en la casa del Padre, eso solo ya es un gran privilegio. Se ha olvidado la relación y solo vive en una transacción. Es la voz de Israel en Malaquías. Dios podría haber respondido con ira, pero responde con amor. Con la paciencia de un maestro, le da una lección y una declaración que dice el fundamento de esa relación. Yo los he amado. ¿Te sientes amado? ¿Te sientes amada por Dios?